Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Una persona que es seguidor del canal me pidió que hiciera un video sobre la batalla de Rancagua, un triunfo absoluto de las armas del rey y un fracaso, lo que se le llama un desastre, a el ejército separatista llamado Patriota. Ahora, para entrar en materia de eso, se conmemora ahora el 1 y el 2 de octubre en 1814, esta gesta épica. Entonces, antes de entrar en la batalla, que puedo hablar mañana, el 2 de octubre, hoy, 1 de octubre, presionado por el tiempo y por esta conmemoración, voy a dedicarme a lo que es entrar en el detalle de la historia. No quiero ser un resumidor, no quiero ocupar mi capacidad de síntesis, sino lo que quiero es que ustedes me sigan los de la mano, yo los voy a llevar a recorrer un periodo histórico de Chile con detalles, con sabrosura de detalles, porque la verdad está en los detalles. Y aquí está el detalle del lugar donde estoy. Está soplando el viento, es un lugar entrañablemente chileno y estoy con mi polera, mi polerón chileno. Ahí dice Chile, estoy con este polerón y quiero, como les digo, entrar en el detalle y para eso voy a empezar primero por contarles que yo cuando tenía 7 años me enseñaron una canción, la cual voy a cantar ahora, no para dármelas de buen cantante, sino que para ustedes entren en la letra y después, cuando entren en el relato que va a ser largo, comiencen a masticar, a rumiar, a contemplar estos detalles históricos, esta narración enjundiosa, sabrosa que voy a hacer, para que ustedes vean cómo en el colegio se enseña falsedad absoluta. Voy a ponerme a cantar. Esto me lo tuve que aprender de memoria porque cuando uno tiene la memoria a los 7 años, se le queda grabado. ¿Quién fue el primero que dijo libertad en nuestra tierra, sin reyes y sin tiranos? Don José Miguel Carrera, tarde triste de Mendoza, conducido con sus huestes, uno por uno cayeron los hermanos a la muerte. Y ahí viene la tonada chilena, las guitarras. Príncipe de los caminos, hermoso como un clavel, embriagador como el vino, era don José Miguel. Una descarga en su pecho abrió un manantial dorado. Pasan y pasan los años, la herida no se ha cerrado. Que fue el primero que dijo, no fue el primero. Libertad en nuestra tierra, la tierra era libre. Sin reyes y sin tiranos, el rey de España era lo más benéfico y era un gobierno que estaba a control remoto al otro lado del Atlántico. Aquí había cabildos, había autogestión, había asambleas corporativas, se respetaban a los gremios, etcétera, etcétera. Después, tarde triste de Mendoza, no vamos a entrar en la muerte, murió mal José Miguel. Y después dice, la herida salió un manantial dorado desde su pecho, la herida no se ha cerrado. Ese es un lenguaje como lo que ocuparon después los Quilapayún cuando hablaban de la matanza de Santa María de Iquique, decían, lo juramos compañeros, ese día llegará. ¿Cuál día? En que encontremos a los culpables. Si los culpables murieron hace mucho tiempo de la matanza de Santa María. Y eso es así, señoras y señores, pero no voy a cantar esa canción porque no viene ahora y los voy a aburrir con canciones. Entremos en materia, entremos en materia. 18 de septiembre de 1810, primera Junta de Gobierno. Se convoca un Congreso Nacional. Se eligen los representantes del Congreso Nacional.
Este congreso se inaugura el 4 de julio de 1811. A los 2 meses exactos, el 4 de septiembre de 1811, viene el primer golpe de los hermanos Carrera. Golpe exitoso. Se sacan a los realistas y a los moderados se les, eh, se les atemoriza. Después viene un segundo golpe, fueron 3 golpes para tomar el poder total. Ahí entre medio, Carrera fue a buscar unos caballos a la dehesa y habló con el padre Larraín, que era el jefe de los 800, que era la clase aristocrática chilena. Esa clase aristocrática que había hecho toda esta gestión de la Junta de Gobierno y había hecho todo lo que era el llamado al Congreso, estaban todos en una línea muy correcta de democracia. Eso es lo que quería. Democracia dentro de lo que eran los grandes señores, los señoritos. Entonces había un señorito que tenía las bayonetas, que era José Miguel Carrera, y cuando fueron a ver los caballos, que había un criadero de caballos, conversando, el padre Larraín le dijo: yo tengo 800, que son los hombres más distinguidos, los más honorables, los que tienen más riqueza y prestigio y aristocracia y sangre de linaje. Y Carrera le dijo: pero usted no tiene las bayonetas, yo tengo más de 800 bayonetas. Y vino el segundo golpe, esto fue en noviembre del 1811, donde Carrera sedujo a los que eran partidarios del rey y se llenó la plaza de armas de partidarios del rey. Los partidarios del rey eh, le pagaron, le entregaron una suma de dinero cuantiosa a José Miguel Carrera para que hiciera este segundo golpe. Y él ocupó esta suma de dinero, ocupó a todos los realistas que salieron a apoyarlo y hizo un golpe para quedarse él, porque él sería realista y estaría partidario del rey si él tuviera la certeza, la seguridad de que el rey lo iba a nombrar a él como un gobernador. Pero como sabía que si él apoyaba al rey, el virrey Abascal y el rey iban a nombrar a cualquier persona como gobernador, porque lo que tenía Carrera era una ambición de poder, el poder por el poder, el poder por el poder. Entonces, estoy viendo el micrófono. Ya. Entonces, su ego, su egolatría, la revolución era una prolongación de su ego. Él quería ser, como era joven también, no sé qué edad tendría en ese momento, 26 años, algo así, él quería imitar a Napoleón Bonaparte, porque lo encontraba que ese era su ideal, Napoleón. Y entonces él ocupó eso. Después vino un tercer golpe que le dio un poder, pero después Juan Martínez de Rosas, que era el hombre más importante, que fue el primero que dijo libertad, Juan Martínez de Rosas, era el jefe de todo este movimiento eh, de, de los señoritos, de los aristócratas, por mandar ellos y por tener una libertad de comercio, etcétera, etcétera, que se habla en otras materias. Y ahí hubo un conflicto entre Juan Martínez de Rosas, que se fue a Concepción, y él se apoyó con la gente de Concepción porque Concepción tenía mucho más poder que el que tiene ahora. Ahora es una cosa muy pequeña. Concepción podía, porque ahí estaban la aristocracia militar. De ahí viene Manuel Bulnes, de ahí viene José Joaquín Pérez, de ahí viene Freire, etcétera. O sea, todos los hombres más importantes de la guerra venían de ahí porque ahí estaban los fuertes que contenían a los araucanos, actualmente llamados mapuches. Había una línea de fuertes, el fuerte de Arauco, el fuerte de San Pedro, el fuerte de Santa Juana, el de Nacimiento, el de Santa Bárbara, el de Yumbel, etc. Y esa línea de fuertes que se había mantenido 200 años ahí, requería una mantención de tropa y podremos decir, una cultura militar. Entonces, Juan Martínez de Rosas, con el apoyo de la gente de Concepción, se rebeló contra este gobierno arbitrario, caprichoso. Los hermanos Carrera que tenían ellos una cualidad que era que la tropa los quería, pero la tropa los quería porque ellos eran muy mimadores,
Ellos habían sido mimados por su padre, Ignacio Carrera, y ellos tenían esa costumbre que para conquistarse a la tropa le daban regalías, los trataban bien. Entonces la tropa los quería. Pero eso era un arma de doble filo, porque la tropa después podía hacer muchas cosas y ellos no podían ponerle límites a la tropa. Entonces, entonces hubo ahí un problema y finalmente, yo estoy resumiendo, estoy resumiendo, ya voy a entrar en materia en el detalle, todavía estoy resumiendo. Juan Martínez de Rosa fue desterrado, ganó el Gallito, esta fuerza, se entrevistaban, eh, Carrera con Martínez de Rosa se entrevistaban en la zona del Maule, que es la mitad de camino entre Concepción y Santiago. Carrera puso mucha tropa en los vados de los ríos y esa tropa comenzó a hacer desmanes. Ya empezaron a haber desmanes de esta tropa que se llamaba Patriota, que obedecía a los Carreras. Y, y Juan Martínez de Rosa fue desterrado a Mendoza, que es de donde él venía, porque en aquellos tiempos no existía ser chileno o argentino. Los chilenos y argentinos eran todos, los bolivianos, los peruanos, los guatemaltecos, todos eran lo mismo. Entonces, allá murió. Y, y eso, él comenzó a gobernar el año 12, donde hizo su proyecto constitucional, se fundó el Instituto Nacional, la primera imprenta que ya había sido gestionada por el Congreso, trajeron la máquina de la imprenta y a unos tipógrafos yanquis para que enseñaran cómo funcionar y ahí comenzó la Aurora de Chile. O sea, el año 12 fue un año espectacular desde ese punto de vista para ellos. Y ya en el virrey Abascal, que era un hombre de 1,90 m, arrogante, con era un tipo con una voz de mando, una autoridad, dijo allá en, en Chile, que Chile dependía del virrey, siempre nosotros éramos parte del virreinato del Perú. Entonces el virrey del Perú dijo, ¿cómo es posible que en Chile estén estos? Los trataba de lo peor. ¿Por qué? Porque le llegó el documento de una nueva constitución, la constitución del 1812, que había sido sugerencia de Poinsett, que era el embajador que mandó a Estados Unidos en forma inmediata, un cónsul, que era Poinsett, que fue el amigo, fueron amigos con Carrera, y ahí hicieron la primera bandera y el primer escudo, y esta constitución. Entonces dijo el virrey Abascal, tenemos que hacer algo, pero no tenía tropa. ¿Qué pasaba? El virrey del Perú, el Perú estaba exhausto porque tenía que mandar tropas a pelear contra Bolívar, tenía que pelear contra Belgrano y Güemes, allá en el norte de Argentina, sur de Bolivia actual, en lo que es Salta, Jujuy, en lo que es, ¿cómo se llama esa otra parte? Se me olvidan los nombres. Bueno, o sea, había en el Alto Perú, lo que es ahora Bolivia, había una guerra porque los independentistas argentinos estaban luchando por conquistar el Alto Perú porque les correspondía por ser, estaba eso, se había escindido el Alto Perú, que antes era del virreinato del Perú, se había pasado eh, por la administración del rey a el virreinato de La Plata. Y por motivos de supervivencia de la Junta de Gobierno y del proceso independentista argentino, se había iniciado esta campaña permanente y Belgrano tenía soldados en harapos, flacos, famélicos, no había municiones, estaba siendo derrotado. Güemes se dedicaba a la guerrilla, era un tipo notable para destruir las fuentes de logística, de abastecimiento. Entonces Argentina estaba exhausta. España, la metrópoli, estaba arruinada. Había tenido 6 años de guerra, de una guerra feroz donde habían quedado sin tropa de línea y había un ejército de 300.000 soldados franceses, el mejor ejército del mundo, que era el ejército napoleónico, y lo único que les quedó a los españoles era esa mujer agazapada detrás de una puerta,
detrás de un muro, de un cerco, y con un cuchillo acuchillar a ese soldado francés. O guerrilleros tan espectaculares que eh, con, con nada de armas podían ir capturando armas, ir matando y matando. Y eso fue como una especie de Vietnam, fue una derrota para Napoleón. Napoleón perdió ahí 300.000 hombres, la toma de Zaragoza, etcétera. El sitio de Zaragoza, hubo muchísimas batallas, muchísimas batallas. Después llegaron los ingleses, obviamente, y los portugueses, porque los ingleses ayudaron a Portugal, que también estaba invadido, y ayudaron a los españoles para recuperar su independencia. Pero a la pasada los ingleses destruían la- las fábricas, que eran las fábricas españolas, tenían una exclusividad, que iban custodiadas eran convoyes de barcos, de navíos, estos buques iban custodiados por barcos de guerra, y llegaban a Panamá, y en Panamá entregaban los productos, y esos productos llegaban al Virreinato del Perú, después llegaban a Chile, que era el último lugar, llegaban mucho más caros. Siempre Chile era más pobre porque se demoraban 4 meses en llegar las mercaderías. Y el rey de España estaba preso, Fernando VII, y se había hecho una constitución, la constitución de Cádiz de 1812, también en paralelo, son sincronías, la constitución de Cádiz de los españoles, que querían mayor liberalismo, mayor representación popular, bla, bla, bla. Entonces, eh, Abascal ve esto que está sucediendo en la pobre, triste y apartada y oscura eh, Capitanía General de Chile, y dice: vamos a enviar 5 navíos, y estos 5 navíos van a ir con 50 artilleros peruanos, que eran expertos en artillería. Bueno, parece una redundancia, pero es que los artilleros peruanos siempre son no muy buenos, pero estos eran muy buenos. Y eh, bueno, tengo que resumir esto, perdónenme, tengo que resumir esto. Eh, Envió esta expedición, llegó a Chiloé, y en Chiloé se entrenó un batallón de 800 hombres, y después siguieron saliendo batallones de Chiloé. Los chilotes demostraron ser muy buenos guerreros, muy disciplinados, muy fieles al rey, y fue el último bastión del rey, que fue conquistado finalmente en 1826, y ahí fue rechazada las expediciones patriotas que llegaron allá, fueron rechazadas en dos oportunidades, una de Lord Cochrane y la otra de Freire, que llegaron allá y fueron rechazadas finalmente, la tercera, que fue con muchísima tropa, en 1826. Y el destacamento de Valdivia, que se había plegado a la patria, llamada a la separación, a la independencia, por, por una carta de Carrera, José Miguel Carrera, cuando tomó el poder. Ellos entendieron que José Miguel Carrera se había pasado al rey, y que ahora Chile había vuelto al rey. Por lo tanto, había un hermano de Camilo Enríquez, de apellido Enríquez, ese era el que estaba a cargo de ese regimiento de Valdivia, y se pasó al rey pensando que José Miguel Carrera se había pasado al rey, eso en el año 12. Entonces, ese destacamento era muy importante, porque el batallón de Valdivia estaba compuesto por reos convictos de todo Hispanoamérica, y eran tipos aguerridos, habían tenido ya algunos por asesinato, por robo, eran tipos valientes, como delincuentes hay que ser valientes, y, eh, y estaban ahí, y tenían disciplina, y era realmente un batallón muy poderoso, y el Chilote también. Y ahí, después de estar en Chiloé educando y entrenando a este batallón chilote, pasaron a engrosar filas con los barcos, se llenaron los barcos con el batallón de Valdivia. Y así estos dos batallones llegaron a lo que es ahora Caleta Lenga, donde está Huachipato, y ahí desembarcaron,
y ahí hizo un discurso el almirante Pareja, que era el que comandaba esto, y dijo, yo les llamo a recapacitar, y envió proclamas para que la tropa se plegara y se diera vuelta la chaqueta y pasara a ser parte de la tropa realista. Y desplegó en guerrilla su tropa, tomaron Talcahuano fácilmente, y después había un señor de apellido Navia que tenía un regimiento de 800 hombres que estaba destinado ahí en Concepción, y que obedecía órdenes de Carrera, pero Navia dijo, yo no voy a seguir más obedeciendo a Carrera, prefiero obedecer al rey de España, y se pasó con toda su tropa, y la tropa gritó y celebró de haberse pasado al rey. Por lo tanto, em, teniendo el batallón, el regimiento de Chilotes, que después fue un regimiento veterano, que terminaron muriendo en el Alto Perú, luchando contra los argentinos en el Alto Perú. Y después estaba el batallón de Valdivia, y ahora este batallón de granaderos de la mejor calidad, que era el batallón de granaderos de Navia, al mando de Navia, que se pasaron al ejército realista. Ahí llegó a sumar el ejército realista 2.100 hombres de primer nivel. Se le sumaron también tropas que estaban en los fuertes en la frontera con los araucanos. Y ahí el almirante Pareja fue a hablar con los araucanos para proteger sus espaldas, y les llevó regalos que ellos valoraban mucho, cosas de fabricación que les gustaba a los caciques, y los caciques le dijeron que ellos estaban con el rey porque el rey había cumplido sus compromisos, y ellos llevaban 200 años de paz con el rey, y esos 200 años el rey había respetado el compromiso que fue el primero el primero fue el Tratado de Quilín, y después hubo muchos parlamentos donde los 210 caciques se entendían con el gobernador de Chile. Por lo tanto, no solamente eso, sino que los caciques araucanos cooperaron con tropa para mantener el orden, y le dijeron, nosotros vamos a custodiar la frontera, no los vamos a traicionar. Y de ahí se fue entonces en pos de Santiago hacia el norte, y Carrera se organizó y se puso en Talca con la mejor tropa que había de Santiago, que eran 2.800 hombres de línea, pero sumó muchísima milicia, mucha milicia, y esa milicia no sabía por qué peleaban. eh, eh, Habían sido reclutadas a la fuerza, eran campesinos de las haciendas de estos señoritos, de estos aristócratas. Por lo tanto, los campesinos no sabían por qué peleaban, simplemente obedecían órdenes. Y se produjo una, una escaramuza que se le llama combate de hierbas buenas, que fue una escaramuza que terminó en un desastre para los realistas, porque una guerrilla patriota, al mando de un señor Puga, eh, por órdenes de Maquena, que era un militar, el militar que más entendía de ciencia militar, era experto en defensas, era un tipo que había estudiado mucho la disciplina militar, era el que más sabía de la parte de la ciencia militar, era Juan Maquena. Y Juan Maquena destinó a Puga con 300 hombres, y otros más no llegaban a un millar, a tratar de atacar a la guerrilla realista de Quintanilla, que estaba cerca del Maule. Y se encontraron en la noche con el ejército completo del almirante Pareja, que estaba acampando en Hierbas Buenas, y como los sorprendieron, el ejército completo se despertó alterado y comenzaron a disparar entre sí, y ahí hubo más de 100 muertos del ejército realista, que fue una baja de moral, porque los soldados decían, esto no puede ser, o sea, son tan valientes estos patriotas, perdón, estos independentistas son tan valientes
que son capaces de venir a atacarnos un grupo pequeño de menos de 1000 hombres, a atacar al grueso de nuestro ejército en la noche. Entonces quedaron con la idea de que eso había sido un gesto de patriotismo, de heroísmo, de, de, de valentía de parte del ejército de José Miguel Carrera. Pero no era tal, sino que fue un accidente. Ellos iban a liquidar una guerrilla que tenía 200 hombres y eran más, casi 1000, eran como 800, pero se encontraron con el grueso del ejército, tuvieron que huir. Cuando vino el amanecer, el alba, tuvieron que huir despavoridos y salvando al pellejo, porque venían siendo perseguidos por las milicias que iban a caballo de los realistas, que venían del sur. Y ahí, cuando el ejército del almirante Pareja, el ejército realista, se encuentra con el Maule, viene una sublevación de los chilotes. Los chilotes dicen, nosotros aquí no podemos pasar porque no se ve ningún soldado al frente. Porque lo lógico era que Carrera hubiera detenido al ejército en el Maule, porque el Maule es un río torrentoso, fuerte, y ese río tiene varios vados, pero poniendo tropa en el norte, por el lado de Talca, eh, eh, Carrera podía multiplicar por 3 sus tropas. Entonces, si él tenía más de 10.000 hombres, era lo que tenía, porque tenía 2.800 de línea, más los demás que eran milicianos, que no tenían valor militar, pero si los ponía en la línea del Maule, como sugería muy cuerdamente Juan Maquena, eso iba a suceder, el ejército realista no habría podido pasar en la línea del Maule. Entonces todos esperaban que iba a estar el Maule fortificado y esperando. Y cuando vieron que el Maule estaba desprotegido, los oficiales pensaron, aquí hay una trampa, aquí hay una trampa. Lo que no entendían que Carrera era una persona que no tenía visión militar y lo que hizo fue retirarse más allá, retirarse más allá, eh, porque porque quería seguir, eh, no quería el enfrentamiento, lo que él quería seguir disciplinando a su tropa, qué sé yo, sumando más tropas, que vinieran más refuerzos. Él quería el número y estar más al norte, porque le tenía miedo al enfrentamiento. Y Juan Maquena decía, si lo lógico es esperarlo en el Maule. Entonces vino esta sublevación y dijeron, nosotros no vamos a pasar para allá, porque lo que quieren es que crucemos el Maule y nos atacan. Entonces vamos a tener el Maule a nuestras espaldas y al ejército independentista de los rebeldes encima, y vamos a estar entre el Maule y el ejército independentista. Entonces, con ese temor que era infundado, vino una deserción de tropas del ejército realista y el almirante Pareja tuvo que volver hacia atrás, recular e ir retrocediendo hacia Chillán para pasar el invierno. Y a todo esto se largó una lluvia, esto en 1813, comenzó el invierno con una tremenda cantidad de lluvia, y al saber Carrera de que el almirante Pareja iba retrocediendo hacia el sur, él cruzó el Maule y lo fue persiguiendo y a marchas forzadas quiso agarrarlo y quería destruirlo. Y ahí viene el combate de San Carlos, donde el ejército realista había perdido mucha tropa por deserción, pero quedaban los chilotes, quedaban los penquistas, los de Concepción y los valdivianos. Con esos 3 regimientos se mantuvo durante un día entero resistiendo cargas de caballería desordenadas, es decir, los granaderos del hermano de- de José Miguel, que era Juan José Carrera. Juan José mandaba un ejército, un regimiento de granaderos, que era lo mejor, lo más granado. Y los granaderos atacaban frontalmente, y aquí tenían fusileros, tenían 30 cañones, disparaban los 30 cañones los realistas en una especie de pequeño promontorio. Cuando yo iba a San Carlos, trato de ver dónde fue ese promontorio. Si alguien es de San Carlos, escríbame dónde está eso, porque está dentro de la ciudad. Los independentistas, el ejército de Carrera llegó a ese, era como una aldea, San Carlos, llovía, ahí estaba enfermo el almirante Pareja, muy enfermo, terriblemente, eh,
y llovía y él tenía que estar en una camilla mojado, mojado, y los soldados atacando, los soldados independentistas atacando, más los otros resistiendo, y la tropa de Carreras giraba en torno y huían como galgos, o sea, giraban en torno a estas trincheras, que no eran trincheras, sino que a estos fusileros que estaban también colocados en este pequeño promontorio, en esta pequeña loma, y desde ahí disparaban con sus 30 cañones, y finalmente fue una derrota del ejército independentista, y en la noche, con muchísima disciplina, eh, Carrera quiso cortarles la retirada y puso gente en el camino que va de San Carlos al vado del Ñuble y del Ñuble pasar a Chillán. Sin embargo, los realistas se fueron por un camino extraviado con todos sus cañones, con los 30 cañones, y los tres regimientos, manteniendo el orden y la disciplina, pudieron escabullirse en la noche, cruzar el río Ñuble y llegar a Chillán. Y ahí Carrera dice, lo mejor que puedo hacer ahora es ir a recuperar Concepción y Talcahuano. Va a recuperar Concepción y Talcahuano. Cuando llega a Talcahuano, se entera de que la población había festejado el retorno o sea, el ingreso por primera vez del ejército realista, y en Concepción también. Por lo tanto, comienza, llama a su tropa al saqueo. Corneta, toque, saqueo, y le dio licencia a su tropa. Vino el saqueo de Talcahuano, eh, ahorcó a 18 personas, fusiló a otras 9 personas, entre ellas había mujeres que fueron ahorcadas, y comenzaron la tropa de Carrera a hacer tropelías de todo tipo, dejando la zona para siempre enemiga de la causa de la independencia, por la indisciplina de la tropa que manejaba Carrera. A todo esto también habían agarrado prisioneros a unos chilotes y les habían cortado las orejas. O sea, se entretenían en hacer esas cosas, cortarle orejas a los pobres chilotes que estaban peleando por la causa del rey. Y ahí, en pleno invierno, en julio, a Carrera se le ocurre ir a hacer un sitio, a sitiar Chillán, donde estaba el ejército realista, acantonado en casas de adobe. La artillería patriota rebotaba contra las casas de adobe, porque eran casas de adobe gruesas. La antigua construcción en Chile era unos, unos, ah, unos ladrillos de adobe como de medio metro de largo y de ancho. O sea, eran tremendos ladrillos de adobe. Y ahí tenían fortificaciones con sus 30 cañones, los realistas, y estaban protegidos de la lluvia, y afuera los que sitiaban, que era un ejército superior en número, pero de baja calidad, sitiaban sitiaban la ciudad de Chillán, el Chillán Viejo, donde estaba el estero Maipón, y había una especie de ¿cómo se llama esto? Pantano en esa zona, y Carrera se puso en un lugar elevado, que yo lo he visto ahí. Hay un lugar elevado cuando uno va por la ruta 5, lo ve, y ahí, desde ahí dirigió las tropas. En Chillán se hacían misa todos los días, la tropa comulgaba, los sacerdotes de la escuela de caciques, donde se había educado eh, Bernardo Higgins cuando niño. Esa escuela de caciques la había fundado Felipe III en la época de cuando los jesuitas, cuando llegaron los jesuitas, y eso fue a instancias del padre Luis Valdivia, que quería convertir al catolicismo a los araucanos. Entonces ahí iban los hijos de los caciques a educarse con los jesuitas, a aprender catecismo, a aprender cultura europea, y ahí los enviaban de vuelta. Eso no resultaba porque estos individuos llegaban y volvían a la barbarie. No fue exitoso. Y cuando echaron a los jesuitas, fueron reemplazados en 1767 por los franciscanos. Y los franciscanos eran leales al rey y tienen una cantidad de discursos que están ahí, que son maravillosos,
cómo ellos explican que lo que había que hacer era ser partidarios del rey. Por lo tanto, ellos le predicaban a la tropa. La tropa estaba protegida con techo, estaba bien alimentada porque habían guardado víveres, tenían la pólvora seca y podían resistir el sitio de los independentistas. Ahora, el que hizo más méritos ahí fue Bernardo Higgins, que quiso poner una batería de cañones cerca. Estuvieron un día entero con lluvia haciendo esa trinchera mientras estaban siendo fusilados desde las casas para tener esa batería cerca y O'Higgins ahí desafiando. eh, eh, él no era militar, era granjero, tenía una hacienda, la hacienda de las canteras que estaba en la zona de Los Ángeles, más al sur. Entonces él fue con un grupo de campesinos a unirse a la causa y Carrera lo nombró, le dio un grado de oficialidad y él era el más aguerrido, por lo tanto estaba ahí en la batería tratando de consolidar eso toda la noche, bajo fuego toda la noche, y al día siguiente eh, entraron a funcionar esos cañones para llegar más profundamente a la ciudad. Y finalmente se dio la orden del ataque y comandó el ataque Bernardo Higgins. La tropa estaba borracha, se habían emborrachado, y O'Higgins avanzó como pudo con los más valientes que no estaban borrachos y llegó hasta la plaza de armas de Chillán y desde los tejados disparaban los realistas, tenían que tomar casa por casa, pero ahí la tropa hizo desmanes. La tropa patriota, la tropa independentista hizo desmanes en las casas. Eh, Hubo violaciones a mujeres, eh, hubo asesinatos y saqueo. Como la tropa se dedicó por la borrachera al saqueo, se perdió la fuerza de ese empuje que llevaba O'Higgins con 200 hombres para tomar la ciudad, y Carrera dijo no más y finalmente se terminó ese sitio de Chillán, que fue un desastre. eh, Haciendo un balance, el ejército independentista perdió mucho, quedaron todos embadurnados de barro, de lágrimas, de sangre, de sacrificio, y finalmente tuvieron que volver a Concepción, la mitad del ejército a Concepción, y después la otra mitad se destinó a proteger que el camino de Concepción a Santiago iba por la costa, iba por Coelemu, Quirihue, por esa zona, por Coelemu, Quirihue, cercana a la costa, entre Copquecura y San Carlos. Entonces, ahí quedó el hermano Juan José a cargo del destacamento de Quirihue. Y en Quirihue, Juan José era apoltronado y no le gustaba hacer gran cosa, se quedó ahí. Y José Miguel Carrera también se quedó apoltronado, se quedó en Concepción, se dedicó a las fiestas, lo pasaban estupendamente bien en las fiestas con su gente, los jóvenes carreristas, y murió el almirante Pareja, que era el jefe de los realistas, y nombró él, antes de morir, a Juan Francisco Sánchez, que era un tipo oscuro, digamos, que no tenía gran prestigio militar, pero resultó ser un tipo notable, que él había estado a cargo, era comandante del fuerte de Santa Bárbara, pegado a la cordillera, y sencillamente no había brillado, pero él muy inteligentemente mantuvo la disciplina y generó lo que se llamaban las guerrillas. Estaba la guerrilla de Ildefonso Elorreaga, la guerrilla de Antonio Quintanilla, la guerrilla de Barañao, la guerrilla de Lantaño, y se volvían otros nombres. Gloriosos luchadores realistas, gloriosos, disciplinados, que andaban en harapos, o sea, que terminaron en harapos, o sea, estos tipos, lo que hicieron estas guerrillas, que eran 5 guerrillas de 300, 200, 100 hombres, atacar las líneas de abastecimiento del ejército que estaba ahí en Concepción, y, eh, y tratar de derrotarlo definitivamente. Entonces atacaban, por ejemplo, Hualqui, que está cerca,
de Concepción, a orillas del río Biobío, atacaban, qué sé yo, distintos lugares. eh, Rere, por ejemplo, hubo un combate en Rere. ¿Quién peleó en Rere? Bernardo Higgins. Peleó contra una guerrilla, contra el antaño, y Bernardo Higgins iba demostrando su valor, su valentía en cada uno de los combates. Estaba también Santiago Bueras, el famoso Santiago Bueras estaba luchando contra la guerrilla. Estaba Freire, estaba Prieto, estaban todos que fueron presidentes de Chile, que eran tipos aguerridos. Freire siempre fue un tipo muy valiente. Estaban los Benaventes, que eran carreristas, pero eran valientes. A todo esto llegó un barco con refuerzos para los realistas, que se llamaba el Tomás, y ahí Freire con Benavente hicieron unas barcazas, construyeron unas barcazas, las habían fabricado ellos, con unas maderas que encontraron ahí en Talcahuano, y fueron y asaltaron este barco en la zona de Tomé. Tomé en esa época era una caleta de 4 pescadores, no había más que 4 casas, y ahí en ese lugar, en Tomé, Freire con Benavente asaltaron este navío español, derrotaron a los que estaban ahí y encontraron eh, dinero, víveres, armamento y tomaron preso a los españoles que estaban ahí, que eran de la península, que venían con refuerzos. A todo esto, el rey de España ya había sido en el año 14, vamos a ir para allá. Terminó siendo, volviendo al trono, pero eso lo vamos a hablar cuando sigamos con la narración, para irlo en paralelo. Lo que aportó la península después de haber perdido más de 1 millón de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, soldados, campesinos, mineros, aristócratas y no, lo que sea, todos los españoles que murieron, 1 millón de españoles para expulsar a los franceses. En el año 11, 12 y 13 fueron enviados 15.000 soldados peninsulares a reprimir y a combatir y a derrotar a Bolívar y en México, etcétera. Aquí no llegaron, fueron 15.000 hombres. Y después, ya cuando estuvo el rey, a partir del año 14, fueron 30.000. Por lo tanto, fueron alrededor de 47.000 los que llegaron, pero en oleadas diferentes. En vez de cuerpos de ejército contundentes de España, llegaron en oleadas diferentes. Como les digo, fueron 15.000 en los años anteriores a la vuelta al trono de Fernando VII, mientras estaba peleando contra los franceses. Es decir, los movimientos independentistas fueron traidores de la metrópoli. La metrópoli estaba sufriendo muchísimo. O sea, desde el punto de vista moral, todos los que capitanearon estas insurrecciones como Bolívar, San Martín, O'Higgins, qué sé yo, no, O'Higgins no había hecho su juramento, pero Carrera sí. O sea, los que eran de profesión militar habían juramentado ante Dios ser fieles al rey, y eso es un juramento que lo violaron tremendamente. Bueno, entonces estas guerrillas atacaban permanentemente, y Carrera estaba con su tropa, con su ejército en Concepción, completamente paralizado, y se dedicaba a hacer balas. Le gustaba la refacción de armamento, instaló un taller. Había un tipo muy capo ahí que era carrerino, de estos jóvenes carrerinos, y él después huyó, al final cuando fueron derrotados, huyó a Mendoza, y en Mendoza lo tomó San Martín, y fue él que gestionó, el que administró todo lo que era la maestranza, la fabricación de armamento, la fabricación de balas y pólvora, todo, o sea, todo eso lo hizo este genio, que era un genio deslumbrante, se me olvidó el nombre, que era seguidor de Carrera y que se dedicó a eso en Concepción. Carrera le gustaba eso, el tema, pero no le gustaba ir al enfrentamiento. Él nunca fue a enfrentarse. Le tocó enfrentarse en el Roble contra un pelotón, pero eso fue porque le tocó, porque él no le gustaba enfrentarse directamente, y quería resguardar su integridad física porque se consideraba una persona muy importante. Entonces, pasó todo el año 1813, lo que quedaba del año, pasó el invierno, vino la primavera y todo esto, y
estaba Juan Maquena ahí y vio que esto era la derrota, porque no había, estaban inmóviles, el ejército independentista estaba inmóvil. Entonces Juan Maquena construye un bote, o sea, pescó un bote, no lo construyó, pescó un bote y se fue con le puso unas velas con unas sábanas, porque eh, huyó de ahí. Juan Maquena era el segundo a bordo, porque era el que más sabía como les dije, era el que tenía carrera militar notable, Juan Maquena. Entonces, se fue en este bote con unos acompañantes, agarró el viento sur de primavera y llegó a lo que se llamaba Nueva Bilbao. Nueva Bilbao era Constitución, lo que ahora es Constitución, y siempre hubo ahí construcción de lanchas, siempre hubo, eh, se construían lanchas desde aquellos tiempos, se llamaba Nueva Bilbao, bonito nombre. Y llegó a Nueva Bilbao y de ahí a caballo llegó a Talca. ¿Para qué? Para comunicarse con el gobierno, porque Carrera había estado gobernando, pero después hubo una especie de movimiento popular de los independentistas y ahí se puso una junta de gobierno, como Carrera estaba cercado ahí en Concepción y estaba a cargo del mando del ejército total. Estos quedaron con el mando de la parte civil en Santiago. ¿Quiénes eran? José Miguel Infante, que era un cabro, un niño, un joven. Estaba Mariano Egaña, que era hijo de Juan Egaña, que era también un joven, muy, muy talentoso los dos. José Miguel Infante después escribió una constitución en la época Pipiola. Mariano Egaña también cooperó en mucho, era un tipo intelectual. Había un tercero que era Pérez, de apellido Pérez, jóvenes, todos estos jóvenes jacobinos, jóvenes revolucionarios, y había un cura que era de Talca, de apellido Cienfuegos, un párroco de Talca que formaba parte de esta junta de gobierno. Entonces, Juan Maquena en Talca escribe a la junta de gobierno y le dice, estamos perdidos. Si continúa en el mando José Miguel Carrera, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no tiene talento militar. Lo digo yo como militar. No se le ocurrió, cuando estábamos en San Carlos, de cortar la retirada al ejército realista como correspondía, es decir, en el río Ñuble con un destacamento, etcétera. O sea, él le explicó todo lo que debería haber sido, que no fue, y lo que debería ser en ese momento, que deberían salir de ahí a enfrentar, porque ya estaba la primavera, el buen tiempo para ir a enfrentar. Él tenía un plan agresivo de ataque al ejército realista. Y Juan Francisco Sánchez seguía alimentando desde Chillán con los sacerdotes, con los frailes, había un montón de gente católica que se había refugiado de Concepción, de otros lugares, de Linares, se habían refugiado en Chillán. En Chillán estaban todos los realistas con misa diaria comulgando y ofreciéndose a Dios. En el caso del ejército independentista no había ninguna devoción, no había nada. Muy por el contrario, en Quirihue, Juan José escupió un crucifijo. Eso está todo documentado. José Miguel Carrera odiaba todo lo que era la religión católica. Entonces, Juan Maquena les dijo, estamos fritos, necesitamos cambiar de jefe. Y le dijeron, ¿y usted quiere ser jefe? No, yo no soy, yo soy bueno como segundo, que necesitamos un jefe. ¿Quién propone usted? Y Juan Maquena dijo, yo propongo a O'Higgins, porque O'Higgins es un tipo que no tiene carrera militar, pero tiene agallas y va para adelante, va, avanza. El tipo es valiente y yo lo veo que él es el que tiene las condiciones. Entonces la Junta de Gobierno de Santiago, como les digo, José Miguel Infante, el Mariano Egaña, Pérez y el cura Cienfuegos mandaron una carta donde le ordenaron a José Miguel Carrera que dejara el mando y le entregara el mando a O'Higgins.
que era el que se había destacado en toda esta lucha contra los guerrilleros realistas. Y José Miguel Carrera se demoró 5 meses y medio, 5 meses y medio en abandonar el cargo de jefe del ejército, en circunstancias que las órdenes eran urgentes y perentorias. A todo esto Higgins dijo, yo no, ¿por qué me ponen a mí? Se fue a caballo con Spano, cruzando todos esos campos plagados de guerrillas realistas. O'Higgins le importaba una raja perder la vida. Era un tipo valiente total. Se fue con Spano, que era otro valiente, que era español. Spano era español partidario de la independencia. Se fueron los dos durmiendo a la intemperie, cruzando el Itata, qué sé yo, para llegar eh, hasta Talca. Y en Talca, O'Higgins escribe a la Junta de Gobierno y le dice, ¿por qué me buscan a mí? Yo no quiero ser jefe del ejército. Por favor. O sea, se pegó el tremendo viaje desde Concepción hasta Talca por los caminos extraviados, corriendo el peligro de su vida para explicarle que él no quería ser el jefe. ¿Qué pasó? La Junta le dijo, tú eres el jefe, porque tú viniste a través del sorteando todo esto y tienes la humildad de rechazar este cargo. Tú eres el indicado. Bueno, quedó Spano en Talca y quedó al mando del destacamento que había en Talca. Y O'Higgins se fue, regresó a Concepción, pero no podía asumir el mando porque José Miguel Carrera se negaba a entregar el mando. Como les digo, 5 meses y medio. Mientras tanto, Ildefonso Elorriaga, el mejor de todos, el más tremendo guerrillero realista, con 300 jinetes, ataca Talca. Y ahí estaba Spano con un regimiento pequeño, y Spano muere en la plaza de Talca defendiendo a Talca para la patria, para la independencia. Y Ildefonso Elorriaga, con 300 hombres a caballo, aguerridos, realistas, toma Talca. Hay que decir que los coroneles, había a una veintena de oficiales realistas extraordinarios, de una moral, de una heroicidad y de una disciplina y una entrega. Ellos se entregaban porque estaban peleando no solamente por el rey, peleaban por Dios. Los patriotas, llamémosles así, los independentistas, tenían 3 veces más recursos de recursos humanos y recursos materiales de plata. Sin embargo, los realistas, con 1/3 de los recursos que tenían los patriotas, pudieron armar un ejército formidable, que lo vamos a ver. Entonces, al ser tomado Talca, vino una histeria en Santiago. Dijeron, uy, si tomaron Talca, el ejército realista puede salir de su cuartel general, que era Chillán, y subir, o sea, ir por el norte, hacia Talca, Curicó, Rancagua, y tomar Santiago. Vino una histeria, y en Santiago estaba desprotegido porque el grueso del ejército estaba en Concepción, aislado, al mando de José Miguel Carrera, y Juan José estaba en Quirihue, con un destacamento. Entonces, vino la histeria y nombraron como director supremo, el primer director supremo, José Antonio Irizarry, que era hijo de un multimillonario guatemalteco, y él venía de Guatemala. Entonces, en esa época no existía la patria así como que yo soy chileno, tú argentino, lo vuelvo a repetir. Entonces, eh, ¿qué se armó en Santiago? Un ejército, se improvisó un ejército de 1.400 hombres al mando de Blanco Encalada, que era un cabro. Él era experto en artillería, Blanco Encalada. Y Blanco Encalada era un joven de 20 y tantos años, que después fue presidente de Chile, y él era argentino. Había nacido de familia de Buenos Aires. A todo esto habían venido 200 argentinos a pelear por la causa chilena, y los chilenos habían mandado en 1811
400 chilenos a pelear eh, en, en las luchas que habían allá peleando hacia lo que llamábamos se llamaba el Alto Perú, a reforzar el ejército de Belgrano. O sea, había una cooperación entre los independentistas chilenos y argentinos. Había un Juan José Peso, que era el embajador de Buenos Aires en Chile, que se metía las manos permanentemente porque Buenos Aires tenía mucho más poder y era como nuestro tutor desde el punto de vista, era nuestro mentor, nuestro tutor en la revolución, así como desde Lima era la fuerza realista. Entonces estaba Lima y estaba Buenos Aires. Lima por el rey, Buenos Aires por la revolución. Y Blanco Encalada va con toda esta tropa que no tenía ninguna disciplina y van disparando al aire, se emborracharon, en Curicó se emborracharon porque asaltaron unos de estos barriles de vino y se emborracharon, iban disparando al aire gastando la munición y llegaron a enfrentarse contra el guerrillero que estaba en Talca, que había tomado Talca, Ildefonso Elorriaga, que incrementó su tropa de 300 a 400 hombres y con esos 400 hombres liquidó, liquidó a los 1400 hombres, a los 1400 hombres que venían de Santiago. Antonio Irizarry era un tipo de carácter y era bastante malo porque él después lo mandaron como en la época de O'Higgins, cuando ya vino la Patria Nueva y todo esto, él lo mandaron a pedir un empréstito a Londres, un préstamo a Londres, y O'Higgins le escribió una carta y le dijo, no pidas, porque ya nos arreglamos nosotros, nos hemos arreglado nosotros en armar con los impuestos, en armar una expedición libertadora al Perú. Y el tipo igual, con la carta de O'Higgins, pidió el empréstito porque llevaba una comisión y ahí vivió a cuerpo de rey en Europa, porque él era hijo de un multimillonario guatemalteco, con ideas liberales. El tipo tenía muy buena pluma y muy buena oratoria. Entonces, en ese momento se dignó José Miguel Carrera a dejar el mando y entregárselo a Higgins, pero Higgins no seguía mandando porque José Miguel Carrera estuvo un mes más mandando sin estar en el mando. En Concepción él mandaba. Y, 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 y el que habían designado, que era Bernardo Higgins, no mandaba. ¿Qué pasó? Pasó que estando en esta situación, Carrera le gustaba la fiesta y había hecho varias, no, muchas fiestas en todo el periodo de la guerra. Como les digo, nunca fue a enfrentar a ninguno. Y hubo sí un enfrentamiento, porque fue el combate del Roble, donde el que se destacó fue O'Higgins y fue el que fue después presidente de Chile, Joaquín Prieto. Se destacó ahí en mantener un núcleo de resistencia, porque fue Barañao y otro más, unos guerrilleros, estos guerrilleros realistas atacaron ahí en el Vado, en uno de los, a orillas del río Itata. Y ahí Carrera salió huyendo para ir a buscar a su hermano Juan José, que estaba en Quirihue, para ir con la tropa de Juan José a reforzar a esta sorpresa del Roble. Este fue un combate. Entonces ahí se encontró con como 15 guerrilleros realistas y se enfrentó José Miguel Carrera contra los 15 y se tiró por un precipicio que los otros no quisieron tirarse porque se tiró ahí y se fue arrastrado con la corriente, se fue por la corriente por el río Itata y llegó donde su hermano y llegó con refuerzos al amanecer cuando ya había acontecido se había resuelto el problema en la noche, como les digo, donde se destacó Joaquín Prieto, que era un teniente, era un joven. Bueno, ¿qué pasó? Que fueron a una fiesta los hermanos Carrera, Juan José y no sé si los tres hermanos, no, dos, Juan José y José Miguel, que eran buenos para el carrete. Luis Carrera era más serio. Fueron a una fiesta en Penco.
Y después de la borrachera quedaron durmiendo. Al amanecer, a las 6 de la mañana, llega el antaño con Barañao y dicen, y los agarran. Y dicen, oh, hemos capturado al jefe, al que fue, al arrogante, al insolente, al que hablaba con tanta insolencia, lo tenemos aquí, al que ahorcó a 19 de los nuestros, incluidos mujeres, al que mandó a fusilar a 8 de los nuestros, al que tomó prisionero a los sacerdotes y los dejó ahí en Florida, en el poblado de Florida, al que le daba lo mismo si fueran hombre o mujer y a los soldados sin juicio los castigaba. Lo tenemos aquí, al déspota. Y lo agarraron, se lo llevaron para Chillán. Noticia. ¡Wow! Carrera, los dos hermanos Carrera presos. A todo esto el destacamento que tenía Juan José en Quirihue pasó a estar al mando de Juan Maquena. Y Juan Maquena se dedicó a hacer una construcción cerca de Quirihue, a orillas del río Itata, hizo una construcción en un lugar que se llamaba el Membrillar. Y ahí fue haciendo fosas, hizo un fuerte, Ahí se quedó en ese fuerte porque era la comunicación que había con Santiago a través de la costa, porque ya Talca había caído en manos de los realistas. Entonces, cuando ya Carrera estaba preso, O'Higgins toma el mando y da un discurso. El discurso, lo que tenía O'Higgins era el manejo del habla. Tenía un discurso de corazón. Su corazón encendido les dijo, estamos en un momento muy difícil, porque llegó la noticia de que el virrey Abascal había enviado unos barcos con refuerzos de pocos hombres, un centenar de hombres, mandó municiones, mandó plata, mandó víveres, y ellos llegaron al fuerte de Arauco. El fuerte de Arauco está en la costa. Ustedes si van, ven, está Concepción, Talcahuano, San Vicente, cruzan el Biobío, viene Coronel, después viene Lota, después viene Laraquete, Carrampangue, y está el Golfo de Arauco, donde está la isla Santa María, y en el Golfo de Arauco estaba siempre el fuerte de Arauco, desde los tiempos de Pedro de Valdivia. Y ese fuerte de Arauco tiene acceso al mar, porque ahí llegó y Carrera había mandado a 2 expedicionarios, uno de apellido Luna, que había llegado a atacar a ese fuerte. Carrera quería recuperar el fuerte para los independentistas, para que así no hubiera contacto con el mar, que Francisco Sánchez, que estaba en Chillán, quedara aislado. Entonces lo más importante era conquistar Arauco y envió 2 expediciones, 2 destacamentos a tomar Arauco, pero eran tan huevones que cuando tenían que atacar de noche, para la sorpresa de los realistas, el tipo se le ocurrió el redoble de tambores, empezó a redoblar los tambores, y ahí los realistas que estaban en Arauco se pusieron alerta y derrotaron a los patriotas. Esa fue la primera expedición. Después vino este señor Luna, que también fracasó, que era de los jóvenes carreristas que fracasaron en tomar Arauco. Entonces, como el fuerte de Arauco era el lugar donde se podía comunicar uno con los realistas, los realistas podían comunicarse a través del fuerte de Arauco con la metrópoli y con el virrey del Perú, con Santiago Abascal, no, perdón, con el virrey Abascal, este hombre de 1,90 m, súper arrogante, con una voz de mando y que tenía que enviar tropas hacia el virreinato de Nueva Granada, enviar tropas al Alto Perú y estaba exhausto. Pero sí envió a un nuevo general, el general Gainza, a hacerse cargo de este ejército. Entonces llegan a Arauco y ahí estaba Ildefonso de Lorreaga en harapos y los guerrilleros. Entonces lo primero que hacen es darle la gente que iba en los barcos, que estaban con su uniforme, les dan uniformes de la Marina española. Y ahí Ildefonso Lorreaga pudo vestirse con una chaqueta de oficial de la Marina española. Y
Gainza toma el mando, llega a Chillán y O'Higgins se entera de todo esto y O'Higgins dice, wow, o sea, ahora vienen con refuerzos, están con refuerzos, van a llegar a Chillán y de Chillán van a ir con todos estos refuerzos, obviamente, a tomar Santiago. Y yo estoy aquí, llevo meses aislado, porque se demoró tanto en entregar el mando el señor José Miguel, que está preso ahora en Chillán, y le estaban haciendo un juicio para fusilarlo. Y O'Higgins dice, bueno, lo que tenemos que hacer es salir de aquí. Arenga a la tropa, vámonos de Concepción, abandonemos Concepción. Y se van por el camino del río Andalién. Si ustedes van a Collao, donde está el estadio Collao, donde está el terminal de buses, por ahí va el río Andalién, el antiguo camino que va por Florida, Quillón, donde hay una laguna, Quillón. Y de ahí uno llega a Chillán. Él se fue por ese camino, pero no podía ir a Chillán porque se iba a encontrar con el grueso del ejército. Tenía que ir a reunirse con Juan Maquena, que estaba en el Membrillar, había construido un fuerte, como les conté. A orillas del río Itata había un fuerte con fosas, con trincheras que había hecho construir Juan Maquena, que era experto en fortificaciones. Era un fuerte con ángulos agudos para que las balas de cañones rebotaran y salieran disparadas, etc. Entonces la idea era que O'Higgins fuera a encontrarse con Juan Maquena, que estaba ahí en el Membrillar. ¿Qué pasó? Que Gainza no era un gran estratega. Ahí cometió muchos errores. Entonces Gainza lo que hizo fue mandar a una de estas guerrillas a parar a O'Higgins. Y esto fue en el Kilo, se llama. Entonces O'Higgins estaba con guerrillas por la retaguardia, que le iban tomando todos los bueyes que llevaban la mercadería, llevaban las municiones. Entonces la guerrilla asaltaba la retaguardia, los bueyes que iban más lentos. Esto era un camino escarpado de montaña lleno de bosques. Abajo iba el río Andalién y en un momento determinado las guerrillas iban por el otro cerro asustando al ejército independentista que estaba en harapos, estaban sin municiones, estaban mal. Entonces O'Higgins, lo único lo que hacía O'Higgins era levantar la moral. Y de repente se encuentran en el Kilo con un destacamento guerrillero, 400 hombres, de lo mejor que hay, que tomaron unas posiciones de altura para impedir que O'Higgins siga por ese camino, que era el único camino que había en la cordillera de la costa, porque todo lo demás eran bosques impenetrables. Todavía existía el bosque nativo ahí, de guayes, de qué sé yo, quilas, todos estos, los coihues, los canelos, llenos de eso. Entonces era muy difícil con un ejército no irse por el camino extraviado. Tenían que irse por el camino que llevaba hacia el Itata por el lado de la costa. Y ahí se produce el combate de Kilo y O'Higgins lanza una ofensiva en forma de pinza con dos destacamentos de caballería y logra derrotar a los realistas. El historiador comunista eh, Gabriel Salazar dice que O'Higgins jamás ganó una batalla. Mentira. Esa fue su primera batalla ganada. Y de ahí siguió O'Higgins avanzando por estos caminos duros de la costa, de bosque, como les digo, de mucho bosque nativo. Iban ahí para poder juntarse con Juan Maquena. Entonces, cuando llega la noticia de la derrota de Kilo, Gainza dice, esto es la mía. O sea, ahora, si antes de que O'Higgins se reúna con Juan Maquena, tengo que destruir a Juan Maquena en su reducto. Entonces va con el grueso del ejército desde Chillán, con todo, casi todo el ejército realista, dejando una reserva en Chillán, fue Gainza a atacar a Juan Maquena. Y viene el combate de Membrillar, donde Gainza demostró una vez más su torpeza, porque atacó posiciones fortificadas sin
hacer una carga de bayoneta para tomar las posiciones fortificadas. Lo que hizo fue poner fusileros de pie y arrodillados enfrente de las posiciones. Entonces los otros, los independentistas, Juan Maquena, estaba con su tropa, que eran pocas, eran menores, de inferior, eh, de inferior número, en inferioridad numérica, que estaban disparando desde las posiciones atrincheradas y fortificadas, y los otros simplemente estaban arrodillados en cuclillas o de pie o tirados en el suelo disparando contra posiciones fortificadas, lo que significó que ese duelo de fusilería iba a terminar en una estampida, como ocurrió, en una estampida del ejército realista, que salieron huyendo, dejando material de guerra. Entonces, Maquena podría haber sacado a su tropa y haber perseguido al ejército realista, pero le pareció tan extraño todo esto que pensó que era una trampa, era una retirada simulada para que él saliera de las fortificaciones y a liquidarlo. En circunstancias que la realidad es que fue tan torpe el general Gainza que la tropa realista se dispersó y tuvieron que estar durante toda la noche y al día siguiente y varios días reagrupando a la tropa, porque la tropa había terminado huyendo de este fracaso que fue el combate del Membrillar. Y al día siguiente está cruzando O'Higgins el río Itata y se encuentra con Maquena, disparan al aire y celebran la reunión del ejército patriota de O'Higgins con Maquena, y habiendo celebrado las dos victorias, la victoria de Quilo y la victoria del Membrillar. Y lo que tenía que hacer ahora O'Higgins era ir a marchas forzadas, a todo lo que diera la velocidad para ir a superar a los realistas. Entonces se produce en este momento una, una carrera, una carrera por quién llegaba primero a Santiago, una carrera por quién llegaba primero a Santiago. Entonces iba Gainza, una vez reagrupado su tropa después del Membrillar, adelante, va ganándole, va una jornada adelante, un día de caminata adelante, que son 30 a 40 kilómetros adelante, ganando Gainza. Y detrás, O'Higgins tratando de pisarle los talones. Y llega un momento cuando llegan al Archibueno, que es un río que es tributario del Maule. En ese momento, en el campamento patriota, está Vicente Benavides como prisionero de los patriotas, y él lo que hace es detonar el polvorín que traían, y estalla el polvorín. Y eso produce una baja de moral, y los realistas que estaban avanzando hacia Talca para llegar antes a Santiago, escuchan esto y dicen, maravilloso, una explosión con un hongo, fue mucho, con un hongo, explotó todo el polvorín. Y ahí logró escapar Vicente Benavides, que terminó peleando hasta 1820 y tanto. Su vida la he leído en este canal, está en enero, están esos videos, en enero de este año. La vida de Vicente Benavides. Bueno, O'Higgins, marcha forzada, se pone en paralelo a Gainza. Gainza le lleva una ventaja mínima ya. O'Higgins sigue avanzando y más encima O'Higgins se va hacia el lado de la cordillera para poder cruzar el Maule por el lado pedregoso, por caminos pedregosos, en un vado que es un vado dificilísimo de pasar. Y Gainza cruza por el vado normal, por el Camino del Rey, por el Camino Real, que es lo que es ahora la Ruta 5, y llega a Talca y la tropa descansa en Talca. O'Higgins lo que hace es ir hacia la costa, cruza por un vado, el vado de Bobadilla, que era un vado muy pesado, y por ahí eh, cruzan la artillería, iban con poca munición, iban en harapos, iban mal, y se van caminando por el camino pedregoso de la cordillera, de la precordillera. O'Higgins con una moral, con un heroísmo de un avance
de 40 kilómetros diarios, a marchas forzadas, tremendo, y llega a la hacienda de Carrampangue, que era una hacienda donde él había vivido en su infancia, y él sabía que ahí podía atrincherarse. Llega a Carrampangue, cuando ustedes vayan por la ruta 5 y van de, de Talca hacia Santiago, hacia el norte, a mano izquierda van a ver Carrampangue, ahí está todavía la hacienda, con los árboles. Y en esa hacienda donde se crió O'Higgins, después del colegio de los franciscanos, donde aprendió Mapudungun y después aprendió inglés en Londres, manejaba 3 idiomas a la perfección, el Mapudungun y el inglés. Y él fue amigo de los hijos de caciques cuando era niño. Y después estuvo en esta hacienda de Carrampangue. Y ahí se atrinchera O'Higgins. Eh, los, las casas de las bodegas donde había vino, él mantiene la disciplina, no se toma el vino. Esas bodegas tenían murallas gruesas de adobe y se atrinchera ahí. A todo esto, el incompetente de Gainza está en Talca y le llega la noticia de que O'Higgins le había ganado la carrera y lo había superado y estaba en Carrampangue. No se imaginaba eso. Dijo, bueno, vamos allá. Y fue con el ejército realista a enfrentarse y se puso un combate menor de tiroteos y se da cuenta Gainza que no puede derrotar a O'Higgins. No puede derrotarlo, no puede, porque estaba bien atrincherado y Gainza le faltaba también ñeque. Y se vuelve a Talca, regresa a Talca, el ejército realista, regresa a Talca. Y se produce un empate. Los independentistas, con O'Higgins y Maquena, no pueden ir a atacar a Gainza que está en Talca. Y Gainza no puede ir a atacar a O'Higgins. Entonces se produce las cartas, vienen las cartas. Hagamos un tratado. Y viene lo que se llama el Tratado del Lircay. A todo esto, en Santiago, ante la amenaza que existía, José Miguel Infante, Mariano Egaña, Pérez y Cienfuegos, que había sido el que había enviado, el cura Cienfuegos, el que había llegado a Concepción a dar la orden a Carrera de que abandonara el mando, de que depusiera el mando del ejército, 5 o 6 meses antes. Entonces, toda esta junta de gobierno dimite y todos los patriotas que estaban, los partidarios de la independencia que estaban ahí en Santiago, dicen, necesitamos un director supremo que mande, démosles autoridad total. Y redactan una constitución de 14 artículos y le entregan el mando a un hombre que era buenísimo, era bonachón, que era don Francisco de la Lastra, que había administrado muy bien, era muy buen administrador, había estado administrando Valparaíso. Había sido alcalde de Valparaíso y le había tocado todo lo que fue la primera escuadra nacional, que fue el año 13, no, a comienzos del 14, donde se compraron unos barcos, pero la tripulación fue comprada por los partidarios del rey que estaban en Valparaíso, que eran los comerciantes, fueron a Laguna Verde y en Laguna Verde le pagaron a la tripulación para que se pasara al rey. Por lo tanto, los barcos que había comprado Santiago, fue ese primer intento de tener una flota propia, fracasó porque la tripulación se sublevó y vino un motín, vino un combate naval ahí en Valparaíso y finalmente se perdieron esos barcos, pasaron a manos del virrey del Perú, de la causa realista. Y ahí estaba este hombre, Francisco de la Lastra, que era un hombre muy tranquilo, muy culto, y se hizo del mando supremo como director supremo y envió una carta a O'Higgins diciéndole, no tenemos cómo mandarles refuerzos, Santiago no tiene cómo enviar refuerzos, por lo tanto ustedes tienen que arreglárselas solas y lo ideal es que lleguen a un acuerdo.
Entonces se llegó a un acuerdo y se hizo en una casa de campesinos a orillas del río Lircay, que es un río menor, afluente ahí, eh, que está al norte, es el primer río que está al norte de Talca, y al sur de Carrampangue, donde estaba O'Higgins, atrincherado. Entonces, en esa casa la arreglaron. Se me está agotando la batería, así que voy a tener que cortar y voy a tener que seguir con otro video. Además que llevo una hora 20, entonces voy a seguir con la descripción de lo que está aconteciendo, que es el Tratado del Ircay, y seguimos con este cuento, ¿ya? Eh, Bendiciones, viva Cristo Rey.